vamos a ver el tema ángulos en el plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares. Una es horizontal y la otra es vertical. Estas dos rectas cortan en un punto llamado origen y se refiere perpendicular a que van a cortar a un ángulo de 90 grados. A la recta horizontal se le conoce como el eje de las X o el eje de las abscisas, y a la recta vertical se le conoce como el eje Y o el eje de las ordenadas. Y el plano cartesiano también está formado por 4 cuadrantes. El primer cuadrante, los valores de X van a ser positivos y los valores de Y también van a ser positivos. En el segundo cuadrante, los valores de X van a ser negativos y los valores de Y van a ser positivos. En el tercer cuadrante, los valores de X van a ser negativos y los valores de Y también van a ser negativos. Y en el cuarto cuadrante, los valores de X van a ser positivos y los valores de Y van a ser negativos. Ángulo en posición normal son aquellos que tienen el vértice en el origen y su lado inicial coincide con la parte positiva del eje X, sin importar la dirección o el sentido. Observen la imagen de arriba. Aquí el lado inicial de este ángulo coincide con la parte positiva del eje X y abre hacia la izquierda. Por lo tanto, este es un ángulo en posición normal positivo. Y en la imagen de abajo observen, de igual manera su lado inicial coincide con la parte positiva del eje X, pero este abre hacia la derecha. Por lo tanto, este es un ángulo en posición normal negativo. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, localiza el punto A con coordenadas menos 4,5 en el plano cartesiano y a partir del mismo traza un ángulo positivo en posición normal. Lo primero que tenemos que hacer es localizar este punto. Recuerden que tenemos la coordenada X, Y. Entonces localizamos el menos 4. El menos 4 está aquí y el 5 que estaría aquí, y pues donde se intersectan, ahí nos quedaría nuestro punto A con coordenadas menos 4,5. Luego nos está pidiendo que tracemos un ángulo positivo en posición normal. Posición normal, recuerden, se refiere a que el vértice tiene que coincidir con el origen y su lado inicial tiene que coincidir con la parte positiva del eje X o el eje de las abscisas. Entonces, pues ya solo prolongamos el punto con nuestro vértice, que en este caso es el origen, y este sería el ángulo. Nos está pidiendo que el ángulo sea positivo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, pues, poner la flecha en contra de las manecillas del reloj. Entonces, este sería nuestro ángulo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Dice, localiza el punto P con coordenadas menos 3, menos 4 en el plano cartesiano y a partir del mismo traza un ángulo negativo en posición normal. Entonces, pues primero vamos a localizar este punto. Recuerden que tiene las coordenadas X, Y. Menos 3, menos 4. Aquí tenemos el menos 3 y el menos 4
Aquí nos quedaría nuestro punto P con coordenadas -3, -4. Y nos está diciendo que es un ángulo negativo en posición normal. Entonces, nuestro vértice pues está en el origen, nuestro lado inicial tiene que coincidir con la parte positiva del eje X. Y pues proyectamos la línea del punto a nuestro origen, que es el vértice. Y este sería nuestro ángulo. Entonces nos está diciendo que es un ángulo negativo. Entonces, pues, lo único que tenemos que direccionar la flecha en el sentido de las manecillas del reloj. Y pues este sería nuestro ángulo en posición normal. Ángulos coterminales. Ángulos en posición normal que tienen el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Observen la figura. Aquí alfa tiene su lado inicial en el eje X y abre hacia la izquierda o en contra de las manecillas del reloj. Ahora observen a beta, tiene el mismo lado inicial y el mismo lado terminal que alfa, pero aquí beta sería negativo porque abre en el mismo sentido de las manecillas del reloj. En la parte de abajo tenemos una figura ya con valores de alfa y beta. Observen, aquí alfa, su lado inicial coincide con la parte positiva del eje X y abre en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, aquí alfa es positivo y su valor pues es de 115 grados. Ahora observen la beta. Su lado inicial coincide con la parte positiva del eje X, al igual que alfa, y su lado terminal es el mismo que el de alfa, pero abre en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, beta es negativo y observen aquí su valor. Beta vale menos 145 grados. Esto de aquí, precisamente estos son los ángulos coterminales. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Dice, dado el ángulo alfa igual a 55 grados, traza dos ángulos coterminales en el plano cartesiano determinando su magnitud. Entonces, los ángulos coterminales, recuerden que es uno positivo y el otro negativo, y son en posición normal y su lado inicial es el mismo. Entonces vamos a trazar su lado inicial. Recuerden que es en posición normal, entonces su vértice está en el origen y su lado inicial pues tiene que coincidir con la parte positiva del eje X. Y nos está diciendo que es de 55 grados, entonces así nos quedaría nuestro ángulo. Recuerden que alfa es igual a 55 grados y este sería el positivo, entonces la flecha iría en contra de las manecillas del reloj y el otro ángulo es el negativo, este sería beta y este tendría un valor de menos 205 grados. Y pues aquí tenemos nuestros dos ángulos coterminales. Vamos a hacer un cuarto ejemplo. Dice, dado el ángulo alfa igual a menos 30 grados, traza dos ángulos coterminales en el plano cartesiano determinando su magnitud. Entonces, pues vamos a trazar el ángulo alfa de menos 30 grados. Entonces, recuerden que es en posición normal. Nuestro vértice queda en el origen y nuestro lado inicial pues coincide con la parte positiva del eje X. Y como es negativo, ahora pues recuerden que va en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces,
aquí ponemos nuestra marquita y pues la vamos a prolongar con el origen que es nuestro vértice. Y este sería nuestro ángulo. Entonces, como es negativo, pues la flecha iría en sentido de las manecillas del reloj y alfa sería igual a menos 30 grados. Y pues el otro sería este de aquí, este sería el positivo. Beta sería igual a 330 grados. Y pues estos serían nuestros ángulos coterminales.